que el pacto de gracia es el pacto de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero esto no es así. Cuando hablamos del pacto de obras, nos estamos refiriendo al pacto que Dios hizo con Adán antes de que cayera en pecado. Es decir, en el pacto de obras, Adán tendría vida por medio de obedecer perfectamente la ley de Dios que, en ese momento, básicamente, se circunscribía a obedecer la instrucción de confiar en la palabra de Dios, absteniéndose de comer del fruto del árbol de bien y del mal. Por medio de su obediencia perfecta, Adán tendría vida para siempre. Pero como sabemos, nuestros primeros padres fallaron y como ellos eran nuestros representantes, todos caímos con ellos. Con la caída en pecado, ese arreglo relacional entre Dios y el hombre quedó terminado, todos quedamos impedidos para vivir por medio de nuestra obediencia, pues quedamos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero en ese mismo momento, Dios estableció lo que ahora llamamos el pacto de gracia, en el que, como su nombre lo dice, la gracia, el favor y bendición no merecida es lo que iba a ser lo esencial. Dios, en su gracia, se acerca al ser humano, que a partir de la caída se había constituido en su enemigo. Dios por gracia se acerca a nosotros. Entonces tenemos gracia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22. El pacto de gracia es lo que encontramos en el desarrollo de básicamente toda la historia bíblica. Dios hizo pactos universales como el que hizo con Noé, es decir, porque abarcaban a toda la humanidad, pero también hizo pactos nacionales, que tenían que ver como punto de partida con el pueblo judío y de ahí llegaría la bendición a todos los pueblos del mundo, como los pactos con Abraham, Moisés y David. Y finalmente, se reveló el pacto de pactos llamado el Nuevo Pacto o el Pacto Renovado, en el cual Jesucristo es la estrella y cumplimiento de toda la historia recorrida a lo largo de las edades. Todos estos múltiples pactos, universales, nacionales y el nuevo pacto, están dentro de la categoría más amplia que llamamos el pacto de gracia. Así que no nos confundamos. Al hablar del pacto, aunque hay muchas manifestaciones particulares del mismo en diversas épocas y diversos personajes, hay una conexión básica en todos porque son uno y el mismo pacto de gracia que apunta a Jesucristo, como el cumplimiento del nuevo y mejor pacto en el que vivimos y somos. La ilustración que usamos es esta. Imagina un árbol frondoso y fructífero, pero para que llegara a ser ese árbol maduro, pasó por varias fases o etapas. Primero fue una semilla, luego una plantita, posteriormente un arbusto, luego un arbolito, hasta que llegó a ser ese árbol grande y maduro. Si comparas el árbol final con la semilla, se verán muy diferentes, pero es el mismo árbol todo el tiempo, solo que en diferente etapa de desarrollo. Así es el pacto de gracia. A lo largo de toda la historia bíblica encontramos diversas manifestaciones del pacto de gracia en distinta fase de madurez hasta llegar a la madurez total del nuevo pacto en el que Jesucristo es el centro y cumplimiento hacia todo lo que las anteriores manifestaciones del pacto apuntaban. En resumen, como Iglesia Reformada concebimos los pactos en la Biblia dividiéndolos en dos grandes categorías: pacto de obras y pacto de gracia. El pacto de obras duró hasta la caída en pecado en Génesis 3. Pero el pacto de gracia abarca todo el resto de la Escritura. Y todos los pactos, tanto universales como nacionales, así como el nuevo pacto, son manifestaciones del único y el mismo pacto de gracia en el que Jesucristo es el centro, esencia y cumplimiento. Como vemos, el pacto es un principio rector y unificador de toda la Escritura. Por eso, todo en la Biblia apunta a Jesucristo. La Biblia es una gran historia unificada en la que el pacto guía todo el desarrollo dramático y nos lleva hasta el cumplimiento de todas las cosas en Cristo Jesús. Así que vivimos y somos en el pacto. Ahora bien, esta relación solemne divinamente establecida por Dios que llamamos pacto, tiene varias características a lo largo de sus manifestaciones en la Escritura. Hoy subrayaremos 4 tomando como base textual el pacto de Dios con Noé. Pero estas características se observan en todas las manifestaciones del pacto de gracia. Encontramos el pacto de Dios con Noé en el capítulo 9 de Génesis. Recordemos que acaba de terminar el juicio de Dios por medio del diluvio. Los corazones de los seres humanos eran de continuo solo el mal y Dios trajo su justo juicio sobre la raza humana a través de una inundación que cobró la vida de casi todos los seres humanos. Pero como sabemos, hubo un hombre para con quien Dios tuvo gracia. La Escritura dice en Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa palabra pero es la más hermosa que podíamos escuchar entre tantas malas noticias. Pero hubo alguien que halló gracia ante los ojos del Señor.
Nos acababa de decir que todos los hombres estaban bajo el juicio de Dios, sus pensamientos eran de continuo el mal y que Dios estaba decidido a destruir a la raza humana. Pero Dios extendió su gracia para un hombre llamado Noé. Noé merecía la muerte tanto como el resto de la raza humana. Pero Dios, por su sublime gracia, decidió preservar a Noé y a su familia. Su obediencia y su fe posterior fue el resultado de ese hecho divino de su gracia en el corazón. La gracia precedió a la fe y la obediencia de Noé. Dios fijó sus ojos en él y como consecuencia Noé se comportó como un varón temeroso de Dios y obediente a sus instrucciones. Si me preguntas entonces cuál es la clave de la vida cristiana, cuál es el ingrediente secreto para crecer en tu relación con Dios, te responderé, un entendimiento claro y bíblico de la gracia de Dios en tu vida. La fe es importantísima, la obediencia es fundamental, pero la gracia es lo que hace todo posible. Por algo se ha llegado a llamar el pacto de gracia. Porque la gracia es lo que lo caracteriza. Y bien, después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé. Y en él, notamos por lo menos 4 características que aplican a todas las manifestaciones del pacto de gracia. Génesis 9 de agosto de 11 dice: Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos, y les dijo: Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Primero, notamos que el pacto es divinamente establecido. El pacto no viene de la iniciativa ni la inventiva humana. Dios es el que dio el primer paso para establecerlo. Dios dijo a Noé, como dijo en cada ocasión que el pacto es manifestado: Yo establezco mi pacto con ustedes. Las cláusulas que las encontramos en la Biblia no están sujetas a discusión. No hay negociación, todo ha sido establecido por Dios y las estipulaciones están ajenas a la participación y opinión humana. Nuestro gran Dios es quien ha condescendido con nosotros al establecer el pacto. Segundo, el pacto incluye a los descendientes. El pacto con Dios incluye o afecta a los descendientes. Dios le dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Aunque solo estuvieron presentes en el momento Noé y sus hijos, no solo ellos eran a los que el pacto abarcaba, sino también sus descendientes serían afectados por los efectos del pacto. Lo mismo pasa en todas las otras manifestaciones del pacto de gracia. Por ejemplo, Abraham hizo pacto con Dios y esta decisión afectó a sus descendientes Isaac, Jacob y a la casa de Israel. Lo mismo ocurre con el rey David. Incluso hasta en el nuevo pacto, los efectos del pacto de Jesucristo, los hijos de los creyentes también son incluidos en los beneficios del pacto. Entonces, el pacto no es un asunto individual sino familiar. Los descendientes se vuelven herederos de las promesas de ese pacto con Dios. No estamos diciendo que nuestros hijos son automáticamente salvos porque nosotros estamos en el pacto con Dios. Estar en pacto con Dios y ser salvo no es lo mismo. Todos los salvos están en pacto con Dios, pero no todos los que están en pacto son automáticamente salvos. Tercero, el pacto establece límites determinados para la relación. En el caso de Noé, Dios se comprometió a que no enviaría otro diluvio para destruir al ser humano. El ser humano no será destruido por agua nunca más. En este mismo pacto, Dios se comprometió a una creación estable donde el ser humano podría desarrollar una cultura para la gloria de Dios. En Génesis 8:22 dijo: Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. En el pacto de Dios hay todo un marco de referencia que guía, dirige y prescribe las acciones de los que están en el pacto. Se muestran en maneras de bendiciones que Dios da y también consecuencias de abandonar el pacto. Y por último, el pacto establece señales y sellos que lo solemnizan. Dios dice a Noé en Génesis 9:12-15, y Dios añadió: Esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales.
En el caso de Noé, el pacto fue sellado y señalado por medio del arco. Si ves la forma del arco iris, es un arco que no está en dirección a la tierra sino en dirección al cielo. Dios, en su juicio contra el ser humano usando el diluvio, había colgado por fin su arco de juicio ya no en contra del ser humano en la tierra. La señal del pacto estaría presente siempre que hubiera agua de por medio, como una señal y sello solemne de la promesa de Dios de que nunca más destruiría al ser humano por medio de agua. Así que el arco iris es la señal perpetua del pacto de Dios y no la propiedad de ningún colectivo. Y así en todas las manifestaciones del pacto de gracia tenemos esos sellos y señales, tales como la circuncisión en el caso de Abraham, el arca del pacto en el caso de Moisés, o el bautismo y la cena del Señor en el caso del nuevo pacto. Esto caracteriza, entonces, el pacto de gracia del Señor, es divinamente establecido, incluye a los descendientes, establece límites para la relación y establece señales y sellos que lo solemnizan.